una victoria singular, la podríamos llamar así, porque recuérdese que la mayoría de las victorias que Dios dio en el antiguo tiempo, en la época de los jueces, fue a hombres, pero aparece una mujer ahí. Por aquellos que dicen, ¿verdad?, que Dios no tiene trato con las mujeres, pues ahí la Biblia demuestra otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí creen que Dios las puede usar? Amén. Es cierto, hermano. Dios puede usar sus vidas bajo el orden de Dios, ¿verdad? Dice, hermano, que la opresión es algo que nos trae a nosotros muchas dificultades, que no nos deja vivir la vida plena que Dios nos ha dado. La opresión, hermano, viene a nuestras vidas muchas veces por pecado, muchas veces por también acecho del enemigo, pero de la forma que venga, hermano, Dios puede libertar. Solamente tenemos que tener la confianza en el Señor, ¿verdad? Como lo tuvo Débora. Débora, hermano, fue una mujer que inspiró a un hombre llamado Barak a vivir una vida en victoria. Entonces, hermano, quiere decir que nosotros, aunque aparezca quizás algo raro, solo nosotros quizás nos congregamos, solo nosotros somos los que leemos la Biblia, oímos mensajes y parece ser que como que si fuésemos locos, como nos dice la gente, amado hermano, Dios puede avivar a la gente que está alrededor de nosotros si nosotros mantenemos la fe en el Señor. Usted puede ser una persona, hermano, en la cual Dios genere un avivamiento en su casa, genere un avivamiento, hermano, del evangelio en su comunidad, en su colonia, en su pasaje donde usted vive. Usted puede ser una revolucionaria del evangelio, si lo vemos así, hermano, como lo fue esta mujer. Los jueces en su mayoría, no es que en su mayoría, sino que casi siempre fueron hombres. Pero aparece, hermano, un escrito en el cual Dios utilizó a una mujer. A causa, hermanos, muchas veces de la escasez de la valentía de los hombres para afrontar el ministerio, muchas veces Dios puede levantar a mujeres, ¿verdad? Bajo la autoridad correcta también, ¿verdad? No cualquier mujer también, ¿verdad? Tiene que ser supervisada siempre por la misericordia de Dios en primer lugar y bajo el dominio de los ancianos de la iglesia, que pueden tener ellos, darle el privilegio, ¿verdad? Eso sí se puede, no vamos a ser cerrados. ¿Por qué? Porque ahí aparece en la Biblia. Y no lo vamos a tampoco a hacer dogma, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere hablarnos esta tarde, hermano, es que nosotros podemos motivar a otros para que otros puedan vivir también en victoria. Débora, hermano, se había dado cuenta que el pueblo de Israel estaba oprimido. Y lastimosamente en este caso era por el pecado. Dice el versículo 1, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermano, ¿hasta cuándo nos vamos a levantar? ¿Hasta cuándo vamos a tener la fe que entendamos que Dios puede hacer aquello, hermano, que para nosotros es imposible? ¿Cuándo vamos a entender? No nos pongamos a pensar que no va a suceder, que Dios no nos escucha, que quizás, hermano, no hay quien ore por nosotros. Levántese usted, hermanito y hermanita, y ore usted para que Dios tenga misericordia, y usted verá que la gloria de Dios descenderá en su vida y hará la obra en su familia. Pero hagámoslo con fe, hagámoslo con sabiduría de Dios. Hermanos, pero es que me van a hacer burla. ¿Qué hubiera pasado si Débora no se levanta? No hubieran sido 20 años, hubieran sido más años de opresión. El pueblo cometió pecado, el pueblo le dio la espalda a Dios, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios, hermano, en su misericordia levantó una mujer, hermano, en la que el corazón de ella decía: es necesario creer que Dios nos va a ayudar. Y dice el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿el qué dice? Una mujer.
Es la única parte en la Biblia, en la parte de los jueces, donde aparece, hermano, con énfasis que la Biblia da que esa mujer era la que tenía la autoridad en Israel. Esto fue antes de los reyes. Pero vean qué tipo de mujer era también. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, ¿verdad? Ella estaba casada, estaba en el orden de Dios, si lo podemos ver así, ¿verdad? No era una mujer liberal tampoco, ¿verdad? No era la liberación femenina, por si algunos quieren pensar eso tampoco, nada que ver. Era una mujer sometida a la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían ahí a ella a juicio. Ella era la que tenía la autoridad. Pero se había dado cuenta ella que su autoridad Dios se la había dado, pero habían cosas que ella no las podía hacer. Habían cosas que ella había entendido que no estaban en su papel. Entonces Dios le motivó y le dijo: llama a un hombre para que éste vaya y combata y le dé la victoria. Entonces, eso es lo que hizo ella. Ella se dio cuenta que tenía comunión con Dios, que ella tenía la autoridad que Dios le había dado. ¿Y qué hizo con esa autoridad? La utilizó. Usted tiene autoridad. Yo, sí, usted tiene autoridad. ¿Se recuerdan de un mensaje que Dios nos regaló, verdad? La autoridad del creyente. La autoridad del creyente está disponible para usted y para mí, hermano. La palabra de Dios dice que todos aquellos que creemos en el Señor podemos ir y hacer discípulos a otros, podemos orar por los enfermos, podemos poner las manos sobre ellos, y dice que en el nombre del Señor Jesús pueden ser sanos. Esa es su autoridad. Hermano, es que el Señor a mí no me usa. Claro, si tenemos ese pensamiento negativo dentro de nuestro corazón, y si tenemos, hermanos, esa fe, claro que no va a suceder nada. Pero si usted y yo hemos creído que verdaderamente Dios ha tenido misericordia de nosotros, las oraciones de nosotros son escuchadas por el Señor. Y podemos orar para que Dios motive a otros, para que Dios toque sus corazones, y que la gente, hermano, empiece a darse cuenta que verdaderamente nosotros tenemos la autoridad de Dios. Ella lo sabía, ella se había dado cuenta de eso. Entonces dice el versículo 6, y ella envió a llamar ¿a quién? A Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos? ¿Qué le está diciendo Débora? Bueno, el Barak, ¿y tú qué estás haciendo? Dice Dios que te levantes y que vayas a pelear, y Dios te va a dar la victoria. Hermano, esa fue una profecía que estaba dando esta mujer, pero aquel hombre tenía miedo. Porque había oído el qué, lo que decía el versículo 3, ¿verdad? Que aquel hombre, hermano, que era el capitán del ejército enemigo de Israel, tenía ¿qué? Un montón de armas. Era más fuerte que él. Vuelva a leer conmigo el versículo 3, donde dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué clamaron? Porque aquel hombre tenía 900 carros cerrados. ¿Y qué más? Y había oprimido con crueldad. Le tenía miedo. Si la opresión no es fácil, hermano. Estar oprimido bajo una enfermedad, estar oprimido bajo un problema, estar oprimido, hermano, bajo cualquier circunstancia, no es fácil. Pero acordémonos que tenemos a Dios, hermanos, para vencer la opresión. Entonces, hermano, la clave para vencer la opresión, ¿cuál es? Saber en quién hemos creído. ¿Cuántos tenemos a Dios dentro de nuestro corazón? Entonces, vence esa opresión. Hermano, pero es que me siento adolorida. Pero, hermano, quizás esté verdaderamente mal de salud, pero si en su mente y en su corazón usted tiene la seguridad que Dios está con usted, aún en medio de esa enfermedad, usted va a tener libertad. Y poco a poco va a ser levantada de usted la opresión. El pueblo estaba oprimido por 20 años por un hombre que era cruel, que dice que los atormentaba, dice que los trataba con crueldad y era fuerte, hermano. Entonces dice que aquella mujer se dio cuenta que los hombres venían a ella en el sentido
a pedir sabiduría, a pedir juicio. Dice que una vez mandó a llamar a un hombre, ¿verdad?, que era el encargado de la milicia de aquel tiempo. Le dijo: Barak, ¿y usted cuándo va a ir a pelear? La palabra Débora, para aquellos que tienen un poquito de curiosidad, significa abeja. Eso significa la palabra Débora. Cuando usted y yo le pongamos a una niña Débora, le estamos diciendo abeja. Y las abejas tienen una peculiaridad. Las abejas son laboriosas. El nombre de esa mujer era que era una mujer, hermano, obrera, ¿verdad? ¿Sabe usted, hermano, que cuáles son las que producen la miel en los panales? Las abejas. Y en su mayoría las hembras. Débora significa abeja. ¿Y qué significa abeja, hermano? Que era obrera. ¿Y qué quiere decir en nuestro lenguaje? Que era trabajadora. Que era una mujer, hermano, que estaba en constante labor para el servicio del Señor. Pero claro, ella no podía agarrar las armas, ¿verdad? Llamó a alguien y le dijo: ¿no te ha dicho Dios que vayas y combatas a tu enemigo? Hermano, ¿no se ha dado cuenta que tenemos armas para combatir el enemigo? ¿Cuántos creemos eso, hermano? Tenemos la fe, la palabra de Dios en Efesios nos lo dice, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una armadura, hermano. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Declaremos esa palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Aparentemente vamos a parecer locos, hermanos, pero un día Dios obrará y dará la victoria a nuestro favor. ¿Por qué? Porque estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, creyendo que Dios está con nosotros, que Dios se apiadará de nosotros, no por nuestra obra, sino por su misericordia. El versículo dice que le dijo a Barak, lo mandó a llamar: ¿no te ha dicho Dios que vayas a combatir? Quiere decir que ¿cómo estaba Barak? Sentado, esperando que llegara la opresión para esconderse, esperando, hermano, a que la situación cambiara por sí sola. Nada va a cambiar por sí sola si nosotros no actuamos, hermano. Hay cosas en donde nosotros tenemos que cambiar. Hay cosas que nos competen a nosotros. El versículo 6 dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta a tu gente en el monte Tabor? ¿A dónde lo está mandando Débora? Al lugar donde debería de estar. ¿Y dónde debería de estar Barak? Debería de estar peleando, debería de estar, hermano, combatiendo, porque Dios estaba con él. Así es que cuando venga a nuestra vida, hermano, el problema, la dificultad, nos dice Dios: sigue peleando. Dios no nos ha mandado a rendirnos. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Para vencer la opresión debemos de saber, hermano, que Dios nos ha dado la victoria. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que tener la seguridad de que está con nosotros. De esa forma vamos a salir adelante para vencer la opresión. Vamos a poner un ejemplo. Débora fue juez de Israel en un tiempo en el cual el pueblo dice que estaba oprimido. Pero antes de que viniese la liberación, ¿sabe que Débora ya era una persona sin opresión? Usted dirá: hermano, ¿cómo será eso? ¿Cuántos creemos que el pueblo estaba oprimido, pero Débora ya no? Vea que ya no. Porque ¿cómo está actuando ella? En fe. ¿Cuándo iba a salir a combatir? ¿Cuándo ella estaba mandando a combatir a Barak? ¿Cuando ya no hubiera guerra o cuando el pueblo lo necesitara? Ella le dijo: ve y combate. Dios va a entregar al enemigo. ¿Qué quiere decir? Que en la mente de Débora y en su corazón, ella ya no estaba oprimida. Ella tenía libertad. Ella creía que Dios le iba a dar la victoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estaba oprimida Débora? No. El problema está allí, la dificultad está allí, pero ese problema y esa dificultad y esa enfermedad, hermano, que no nos oprima, quiere decir que no nos agarre. ¿Cuántos vieron alguna vez algún anuncio de publicidad de las medicinas que dan enfermedad, hermano? Había un anuncio que anunciaba cuando le llegaba la gripe a alguien, a un monstruo abrazaba a un hombre, ¿verdad? Y el hombre aparece allí todo cargado de aquel monstruo que era la enfermedad. ¿Cómo estaba ese hombre? Estaba oprimido. Y así caminaba.
Para vencer la opresión, hermano, es necesario que las circunstancias ahí están, pero no vamos a caminar nosotros conforme a las circunstancias. Vamos a caminar creyendo que Dios va a destruir esa situación. La enfermedad sí, el doctor nos la ha dicho que allá está, pero ¿sabe qué, hermano? Usted debe de venir a orar creyendo que Dios puede sanar. ¿Cuántos milagros de sanidad, hermano, de enfermedades tremendas hay en este tiempo? Porque hay gente que creyó que Dios les podía quitar esa opresión. No dudó en su corazón. Ay, hermano, yo no puedo caminar, viera que ya estoy amolado. Hermano, en ese momento el enemigo se está aprovechando de nosotros. ¿Y qué está haciendo? Nos está oprimiendo. Pero ¿dónde cree que nos oprime primero? En la mente y en el corazón. ¿Qué tal si Débora hubiera estado oprimida en la mente y en el corazón? Ni a la palmera hubiera ido a dar sus juicios. Ni se hubiera acercado allí. Pero ella en su corazón sabía en quién había confiado. Vean, para que vea que en verdad quien estaba liberada era Débora. Versículo 7. Perdón, el 8. Ahí estamos, ¿verdad? Barak le respondió: si tú fueres conmigo. ¿Quién está diciendo eso? ¿Un hombre a quién? ¿Por qué le está diciendo eso Barak a Débora? Porque ¿quién es el que tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Barak. Porque Barak se sentía como oprimido. Amén, hermano. Sabe que cuando usted viene a orar al culto, usted está dando muestra de que usted ahí tiene el problema, pero el problema no lo tiene oprimido. Amén, hermano. Ahí está la enfermedad y ahí están las dificultades. Pero ¿qué está haciendo usted? Creyendo que Dios va a orar. Así era Débora. Yo veo que Débora no tiene miedo. Si va ella conmigo, voy yo. ¿Por qué? Porque esa mujer no estaba oprimida. Pero Barak sí en su corazón tenía miedo. Entonces, hermano, para vencer la opresión es necesario saber que Dios nos va a dar la victoria. Con los problemas, pero hay que caminar, hermano. Con las dificultades, pero hay que caminar. Porque si yo me quedo, hermano, los problemas me van a aplastar. No solo me van a oprimir, me van a deshacer. Débora dijo, ya es tiempo que seamos libres. Es cierto, ese hombre tiene 900 carros bien errados para atacar al pueblo y para deshacerlo, pero nosotros tenemos a Dios. Así es que Barak le dijo, váyase al monte Tabor y llévese a la gente y combata. Cuando oyó las palabras, él se animó un poco, ¿verdad? Pero quería respaldo. ¿Qué le dijo en el versículo 8? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, las faldas de la mujer eran la defensa de él. Hermano, porque ¿de quién se está él agarrando? De la fe de otra persona. Amén, hermano. Por eso es que aquí deben de haber muchas Déboras. ¿Qué quiere decir? Gente de fe. Gente de fe. Porque eso es lo que estaba viendo. ¿Y quién tenía fe? ¿Barak o Débora? Débora. ¿Y por qué lo dijimos? Porque ella había vencido la opresión. La opresión, hermano, mire, la opresión no solo quiere hacer mortificarnos, no, lo quiere destruir, hermano. Con ese fin, Dios, el enemigo quiere oprimirnos. Por eso debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Versículo 9, ella le dijo, semejante sinvergüenza, andamos solos. No le dijo así, ¿verdad? No. Yo le dice en el versículo 9, ella dijo, iré contigo. No será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová. Vaya, voy a ir con vos, pero no van a decir que vos venciste. ¿Por qué le estaba diciendo Débora así? Débora sabía que ese día iba a caer el enemigo. Y cuando ella le dice, voy a ir contigo, pero no vayas a decir que yo fui el que gané. Pues no está diciendo eso.
No significa, hermano, que Débora estaba vanagloriándose, no. Lo que significa era la seguridad que tenía esa mujer laboriosa, ¿verdad? En que Dios ese día iba a dar la victoria. Así que usted sea esas Déboras que motivan a otros. Yo voy, pero si usted va, vámonos pues, mira. En el nombre del Señor vamos a salir adelante. Amén, hermanitos. Ella le dice, iré, versículo 9, ahí estamos. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada. ¿Qué quiere decir no será tuya la gloria de la jornada? Que ese día iba a haber ¿qué? ¿Qué estaba declarando Débora en ese momento? Victoria. Ella estaba diciendo, este día va a caer el enemigo. Y no vayas a decir que tú lo destruiste, le dijo. Dios te está mandando a vos para que veas cómo se vence la opresión. ¿Qué tal si Débora le dice, ve, yo soy mujer, yo no voy? No, ella sabía, hermano, en quién había creído. Como usted y yo debemos de saber. De esa forma vamos a vencer la opresión. Continuemos, ya para ir terminando. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y levantándose Débora, pues bombará. ¿Cuál miedo? Dijo ella. ¿A dónde te asustas? Vamos a ver si es cierto. Dijo. ¿Lo asustaba a alguien Débora? Débora no vivía oprimida, hermano. Débora se acostaba y dormía quizás tranquila. Y donde caminaba sabía que iba su Dios con ella. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Así se vence la opresión, hermano. Mire, yo lo veo que usted ahí anda arrastrando los pies, pero siempre viene al culto. ¿Por qué? Está oprimido, amén, hermano. Ahí está siempre, alabaré, alabaré. ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón. Porque usted tiene seguridad de que Dios le ha dado la victoria, hermano. Y si aún morimos aquí con los problemas y las dificultades, vamos a la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Así era Débora. No tuvo miedo, ¿verdad? Dice que fue, claro, que el hombre se sintió respaldado. Dice el versículo, y mire, hermano, cómo es que Dios obró. ¿Cuántos queremos ver el milagro, hermano? Dice el 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Era una mujer tranquila. Esta mujer, ¿cómo dice que se significaba su nombre? Laboriosa. Laboriosa. Cuando usted ora, usted se está volviendo como Débora. Cuando usted evangeliza, usted se está volviendo como Débora, se está volviendo como laborioso y laboriosa. Cuando usted invita a alguien a la palabra del Señor, ¿qué está haciendo usted? Lo mismo que Débora. Activo en el evangelio. Es ser activo en el evangelio, hermano, quita la opresión. Vamos a poner un ejemplo del tiempo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ver noticias nos deprimen? Va a quedar miedo ver noticias. Hombre, ver noticias, hermano, es una que le entra a uno una aflicción. Bueno, le voy a hablar en mi corazón. Cuando, no recuerdo, en el lugar donde nosotros vivíamos, hay una radio ahí comunitaria. Y esa radio informaba las cosas que pasaban alrededor, ¿verdad? Y informaba cuando había muerto, hermano, nuestro corazón se afligía. Igual, hermano, en la sociedad de hoy, la noticia da miedo, hermano. Pero si usted viene a la palabra de Dios, ¿qué encuentra? Consuelo. Si las noticias lo van a enfermar, le van a dar estrés, le van a dar, hermano, miedo, le van a dar temor, no las vea, hermano, órele al Señor para que cambie esa situación. Haga lo que Débora hacía. Dice que subió en el versículo 11, y Heber, Ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Manaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros. ¿Cuántos tenía? 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset-Goim hasta el arroyo de Sison. Se preparó el hombre para la batalla. Versículo 14. Entonces dijo Débora, levántate porque este
Es el día que Jehová ha entregado a Sísara. ¿Quién está diciendo esa palabra? Débora. Eso era lo que quería Barak, esa seguridad. Quiere decir que Barak fue bajo la dirección. Amén. Y Débora iba bajo la dirección ¿de quién? De Dios. Quiere decir que la opresión, ¿a dónde está entonces a veces? En la mente y en nuestro corazón. Levántese ahora, le dijo, porque hoy es el día de la batalla. Le está diciendo ya en el lugar de la batalla. Y miren cómo sucedió. Versículo 15. Continuemos el desarrollo de cómo sucedió esto. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó. ¿De qué le sirvieron los 900 carros, digo yo? Va que el enemigo se ve bien malo, va. Se ve, hermano, que nos quiere, como cuando usted pasa por un lugar, hermano. Me recuerdo cuando mi mamá me mandaba a comprar y había un perro en el molino. Ese perro se llamaba Nerón, era negro. Solo el nombre a mí me daba miedo. Y cada vez que mi mamá me decía, si no hay en tal tienda, baja a la otra. Y para ir a esa otra tienda tenía que pasar por donde estaba Nerón. Yo le tenía un gran miedo a ese chucho. Mire, hermano, fíjese, hermano, que pasaba yo así, pero despacito, porque solo que le hacía así hacia el enemigo, hermano. Y no dice la Biblia que el enemigo anda alrededor de nosotros, ¿como qué dice? Como león rugiente. Ruge, hermano, pero el Señor lo ha vencido, amén. ¿Cuántos carros tenía Sísara? 900. ¿Y cómo estaban esos carros? Bien errados, quiere decir bien armados. Y a las horas de que Dios le dio la victoria, le sirvieron, ni uno le sirvió cuando cayó. Porque dice que cuando empezó la batalla, vuelva a leer conmigo el versículo 15, dice al final, ¿verdad? Y Sísara descendió del carro y huyó, ¿cómo? A pie. No le sirvieron los 900 carros. ¿Por qué? Porque había una mujer que sabía que Dios le había dado la victoria. Amén, hermano. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha dado la victoria? Entonces estamos venciendo la opresión. Hermano, si yo, no, hermano, yo ya no voy al culto, ni hermano, llegan yo. Hermano Saúl, mande a otro porque allá en Zaragoza ya no llega nadie. Hermano, voy a estar como oprimido. O les digo a los hermanos, hermanos, busquen otra iglesia, hasta tengo ganas de predicar. Los hermanos van a ir a otra iglesia y quizás se van a levantar. El oprimido voy a ser yo. Amén, hermanito. Entonces pensamos lo que son. Este hombre terminó mal, de nada le sirvió. ¿Su fuerza cuál era? Los 900 carros. ¿Y la fuerza de Débora cuál era? Que Jehová Dios estaba con ella. Terminemos. 16 más Barak siguió a los carros y el ejército hasta Eroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Les dio la victoria el Señor? Sí. Y este hombre que era tan malo, una mujer lo mandó. ¿Quiere ver? Versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín y rey de Hazor y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. ¿Cómo está? ¿Quién es el que está oprimido hoy? Sísara, el enemigo. ¿Y sabe lo que hizo la mujer? Le metió una estaca. Suena feo. Léalo conmigo porque no va a pensar que estoy inventando. ¿Qué dice el versículo 21? Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda
y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Era el gran valiente. ¿Quién lo terminó? Una mujer. Y aquella guerra, aquella batalla también, ¿quién la inició? Una mujer. Algo guerrillera las mujeres. Pero en la fe tienen que ser así, no solo las mujeres, también nosotros los hombres, amén. Saber que Dios nos ha dado la victoria. Y así dice el versículo al final, 22. Y siguiendo Barak a Sísara, a él salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Así se quita la opresión, caminando por fe, oyendo palabra de Dios, orándole al Señor, cantándole alabanza, caminando, hermano, hasta vencer, trabajando en la viña del Señor. Solo así vamos a vencer la opresión. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Venzamos la opresión, caminando de la mano de nuestro Dios. Así se vence.